En la oportunidad de hoy nos encontramos con el catedrático de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Nicolás Hidrogo Navarro, coordinador del conglomerado cultural de Chiclayo. Buenas noches, gracias chicos por la entrevista y estamos aquí actos para poder responder a cada una de sus inquietudes, ¿no? Señor Hidrogo, ¿es realmente Vallejo la cumbre más alta de la cultura, de la literatura peruana? Claro, hasta cierto punto Vallejo es un gran innovador del lenguaje poético y una de las figuras que marcó época, ¿no? Es el tránsito entre la modernidad y digamos lo tradicional, ¿no? Hasta antes de Vallejo, digamos, hablar de poesía era hablar de los tres elementos básicos que debe tener un poema, ¿no? Lo que es la métrica, lo que es la rima y lo que es el ritmo. Vallejo, con la vanguardia con la que él inició en el siglo XX, rompió toda esa estructura y en vez de darle peso a la forma, le dio peso al fondo. ¿Por qué Vallejo se considera como la más alta cumbre? Porque él tuvo la capacidad de innovar y tuvo la capacidad de utilizar el lenguaje en su más alto grado simbólico para romper, digamos, esa tradición aristotélica que durante más de 1500 años estuvo imperante, ¿no? Que lo que predominaba en un poema era la forma y no el fondo. En Vallejo el predominio del fondo fue un elemento fundamental para transformar toda la concepción de lo que es arte moderno, ¿no? Y es por eso que a partir de Vallejo podemos hablar de una poesía versolibrista, podemos hablar de una poesía que le da predominio al concepto, a la idea, a la emoción y al sentimiento del poeta. Vallejo humanizó la poesía, por eso es que Vallejo se considera como una de las más altas cumbres, ¿no? Dentro de la literatura peruana. ¿Es el dolor el principal motivo en la poesía de Vallejo? Bueno, Vallejo tiene varios periodos, ¿no? El primer periodo de Vallejo es un Vallejo más socialista, más político, más marxista, más vanguardista. Pero luego, poco a poco, Vallejo adoptó un estilo propio de la vivencia de su madurez, ¿no? En realidad Vallejo pasó por varios periodos de su vida, como lo suelen pasar todos los poetas, y de alguna manera el pasar a un tránsito, digamos, poético, existencialista, con muchas limitaciones económicas en Europa, con mucho abandono, después de haber estado preso en el Perú, en un penal, entró a una etapa más, digamos, filosófica, reflexiva, existencialista, donde Vallejo se mostraba más un tipo dolido, ¿no? Del mundo, que le había pasado muchas cosas azarosas, estaba viviendo de manera mísera en París y todo eso indudablemente lo llevó al final de sus vidas a, digamos, a ser un poeta básicamente, elementalmente, digamos, fatídico, existencialista y muy doliente de sí. Por eso que su poesía, indudablemente, la mejor poesía de Vallejo es la poesía casi de madurez, donde él de alguna manera intenta expresar a través de sus versos parte de la vivencia, parte de la cotidianidad que él vivía en Europa, que no por estar en Europa era de lo más cómodo, al contrario, le tocó vivir no solamente el desarraigo, ¿no es cierto?, de un peruano en otro país, sino también le tocó vivir la miseria, ¿no? La actitud de sentir que a veces no hay para comer y que hay el fatalismo, el derrotismo. Todo eso lo llevó a entrar en un conflicto existencial y es por eso que la poesía de Vallejo se torna al final de sus días en una poesía eminentemente humana, sufriente, dolorosa, que es con lo que nosotros conocemos casi al poeta simbólicamente como el poeta del dolor humano, ¿no? ¿Qué nos puede decir del dualismo Vallejo marxista, Vallejo cristiano? Bueno, el Vallejo de su juventud, obviamente, cuando Vallejo empieza a hacer todo un aprendizaje al ir a Europa, obviamente adopta las ideas socialistas porque él viaja a Rusia en algún momento. Vallejo en eso, digamos, se convierte en lo que en la época era un prestigio, ¿no?, intelectual. Ser marxista era vincular la literatura con la política. Y en la época vincular literatura y política era un sinónimo de prestigio, ¿no? Ser marxista en la época, en los principios de la década del siglo XX, era ser una persona de avanzada,
una persona de izquierda, apegado al pueblo, que vivía y luchaba por los más necesitados, o que la literatura la ponía al servicio de la masa popular. Y el otro lado también es que Vallejo indudablemente también tuvo su lado humano y tuvo su lado religioso. En algún momento a veces hasta, digamos, renegó, ¿no es cierto?, de la idea de Dios. Pero indudablemente Vallejo, teniendo una raíz serrana, una raíz andina, liberteña de Santiago de Chuco, llevaba en su sangre, llevaba en sus costumbres, en sus tradiciones, parte de esa cultura, ¿no?, del pueblo que es apegado a la religiosidad. Podríamos decir que Vallejo llevó su religiosidad andina a París, a Europa, y allá él adquirió la parte política, la parte marxista, ¿no?, la parte de vanguardia, que en la época todo intelectual que estaba vinculado a la literatura básicamente estaba siempre o vinculado a lo que es el arte comprometido, que en este caso era Vallejo, o vinculado también a lo que era el arte por el arte, ¿no?, que estaba totalmente desvinculado de lo político, y lo que interesaba más es el manejo literario, ¿no? Dentro de este grupo, digamos, de intelectuales marxistas, obviamente estuvo Vallejo, ¿no?, porque él estuvo en Rusia y tuvo un aprendizaje político, ¿no? Y obviamente esa dualidad, esa dicotomía de Vallejo político, marxista, y Vallejo cristiano, yo creo que se da porque Vallejo obviamente tuvo todo un raigambre, toda una familia, una tradición religiosa, y él la llevó, ¿no es cierto?, a Europa, y prácticamente como que hubo una convivencia, ¿no?, entre ambas, que no eran, digamos, en su momento probablemente era muy difícil de conciliar, ¿no?, porque indudablemente el marxista era ateo y estar en la religión era una contraposición. Pero Vallejo en realidad tuvo esa crisis existencial también de en algún momento blasfemar contra Dios, ¿no?, en algunos poemas de los negros, y eso obviamente genera, ¿no?, actualmente eso. ¿Por qué Vallejo, siendo marxista, era católico, era religioso?, ¿no? Porque indudablemente era un ser humano, ¿no?, que tenía sus dos facetas, su intimidad, su yo interior, que era religioso, y también su yo exterior político, ¿no?, su posición frente al mundo, frente a las cosas, ¿no? Y Vallejo, a nivel hispanoamericano o internacional, ¿es el poeta de mayor influencia, de mayor relevancia? Mira, el año 94, que fue el año, digamos, del centenario de Vallejo, en realidad se pudo demostrar en Lima, en la Universidad de Lima, se llevó un evento donde se reunieron muchos estudiosos. Se logró congregar más o menos unos 70 o 80 estudiosos del mundo entero, y eso obviamente demostró que Vallejo estaba, después de 100 años, estaba todavía vigente, ¿no? O sea, lo que significa que Vallejo indudablemente tiene una influencia no solamente peruana, sino tiene una influencia internacional. Hay países como en Italia, Alemania, España, digamos Francia, que tienen cátedras de Vallejo, ¿no? Aquí en el Perú, lamentablemente, muchas universidades nacionales ni siquiera tienen una cátedra, y a puras penas está a veces dentro de la programación, de la formación especializada. Yo creo que Vallejo, la influencia continental y mundial, es indudable, porque fue uno de los que de alguna manera rompió toda la estructura, digamos, sintáctica, reinventó el lenguaje, digamos, hizo aportes sustantivos, digamos, a lo que es la retórica, a lo que es la estilística, de lo que es poesía, y es por eso que Vallejo logró tener una influencia continental y mundial, ¿no? Digamos, Vallejo no está enterrado aquí en el Perú, está en Francia, en Montparnasse, pero indudablemente en este evento que hubo el año 94 en la Universidad de Lima se pudo evidenciar que había gente de Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, que hacían grandes estudios, y sus tesis estaban sustentadas en la poesía, en la vida y obra de Vallejo, lo que evidencia que obviamente la influencia de Vallejo. Y podríamos decir que no hay de los escritores peruanos y latinoamericanos, no hay uno solo que no haya leído a Vallejo. Los grandes escritores del boom, los grandes del post-boom, de alguna manera, en la poesía tuvieron a Vallejo como una figura epigonal, como un elemento relevante dentro de la poesía, ¿no? Creo que Vallejo
indudablemente marcó época y lo sigue haciendo hasta ahora. Dígame, ¿qué es lo que hace único a Vallejo? Creo que lo que hace único a Vallejo es el lenguaje, es la manera como él logró, en su poesía, logró darle ese sabor humano que a veces había perdido la poesía. Hasta antes de Vallejo la poesía se había vuelto muy retórica, muy figurativa, muy tropológica, hasta cierto punto una cuestión ficticia, ¿no? Yo creo que Vallejo le dio ese hálito y ese carácter humanista a la poesía, no solamente peruana, sino a la poesía mundial. Porque vamos a ser claros de que la poesía de Vallejo es una poesía que refleja su estado anímico, su crisis, la crisis existencial de las guerras que dentro de poco iban a sucederse, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Él de alguna manera había avisorado la Primera Guerra Mundial y creo que esa crisis existencial que llevó a mucha gente, a Jean-Paul Sartre, a muchos escritores europeos, a empujar la literatura hacia el lado más humanista, el lado más existencialista, yo creo que hizo y hace que Vallejo se haya convertido en un baluarte de la poesía humanizada, de la poesía que está reflejando en todo momento el carácter, digamos, humano, ¿no? Yo creo que Vallejo hizo de la poesía su vida y de su vida carne y de la carne hizo verso. Y eso creo que es lo que marca la diferencia entre la gente del romanticismo, la gente del realismo y la gente de la vanguardia, ¿no? Después de Vallejo, yo creo que la vanguardia se mantuvo latente y abrió nuevos horizontes, ¿no? Hacia una nueva poesía. Podríamos decir que Vallejo abrió la puerta a la modernidad poética, ¿no? Y a manera de comparación, ¿quién cree usted que es más universal, César Vallejo o Mario Vargas Llosa? No, yo creo que son dos figuras totalmente diferentes, ¿no? El caso de Vallejo, indudablemente Vallejo, pese a haber sido un narrador también, escribió de novelas, cuentos, yo creo que Vallejo se caracteriza básicamente por lo que es la poesía, ¿no? O sea, no podemos excluir. Vargas Llosa tiene otra vertiente, que es la vertiente narratológica, la vertiente novelística, ¿no? O sea, entre Vallejo y Vargas Llosa podríamos decir que hay una complementariedad. No podemos decir que uno es más que otro porque Vallejo obviamente se le conoce como el poeta y a Vargas Llosa se le conoce como el novelista, ¿no? Pese a que Vargas Llosa ha escrito cuentos, poesía, que es poca lo que sabe la gente, él mismo lo declaró aquí en la Universidad de Perú de Gallo cuando estuvo por acá hace unos 10 años atrás, él mismo declaró que en sus etapas iniciales había escrito poesía, pero indudablemente nadie conoce a Mario Vargas Llosa por poesía, ¿no? Lo conocen por la novela, ¿no? Entonces, entre Vallejo y Vargas Llosa hay una complementariedad. Creo que son los dos peruanos dentro del campo literario que tienen la cumbre más alta. Aun cuando Vallejo no haya obtenido el Nobel, creo que tiene ese Nobel emocional para todos los lectores, ¿no? De haber sido quizá uno de los grandes revolucionarios de la estética, del lenguaje, de la sintaxis, de la humanización, digamos, de la poesía, que es Vallejo. Y en el caso de Vargas Llosa, un narrador urbano, un novelista del boom latinoamericano, un gran fabulador, un articulador entre la selva, la costa. De alguna manera, digamos, Vargas Llosa es la cumbre de la narrativa y Vallejo es la cumbre de la poesía. Podemos decir que son dos grandes titanes que tiene el Perú en lo que es literatura y que de alguna manera simbolizan paradigmas, ejemplos, ¿no? Para los nuevos narradores, ¿no? ¿Quién de la gente, digamos, del 70, 60, 50, 80, 90, quienes no han leído y quienes no han tenido a Vallejo como la gran vertiente, digamos, en poesía? Y de igual manera la gente del 60, 70, 80, ¿quién no ha leído, digamos, a Mario Vargas Llosa en lo que es la novela? O sea, son dos géneros diferentes que indudablemente tienen sus propios estilos, sus propias concepciones y su propia forma de contribución a la estética literaria, y que indudablemente, más que excluyentes, son incluyentes y complementarios, ¿no? Para mí, podríamos decir que son las dos lumbreras que tiene el Perú
más alto, ¿no? En el pico más alto de la literatura peruana y por qué no decirlo universal, ¿no? Hablar de Vallejo y de Vargas Llosa, podríamos decir que en el mundo entero son los dos escritores más visibles y conocidos, y estemos en cualquier parte del mundo, hablar de Vallejo o hablar de Mario Vargas Llosa es hablar del Perú, y creo que esa es la digamos, la contribución, ¿no?, de ambos, ¿no? Y dígame, ¿por qué es importante leer a Vallejo hoy en estos días? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, digamos, deshumanizado, cada vez más cosificado, estamos en un mundo de violencia, un mundo de permanente caos, anomia social, y creo que lo que a nosotros nos falta es un poco el arte, la estética, sensibilizarnos más, evitar la guerra, evitar los daños, los desastres, evitar que entre nosotros mismos fratricidamente nos matemos, ¿no? El Perú y gran parte, digamos, latinoamericana y del mundo está envuelto en dos tipos de violencia, ¿no? La violencia de las guerras entre países, pero también la violencia social, ¿no?, que está en una guerra permanente de personas, ¿no? Aquí en el Perú estamos viviendo una etapa, pues, del sicariato, ¿no? Todo el mundo, las familias mismas cada día aparecen, digamos, como que ya no es uno nomás el miembro de la familia, sino está el papá, el mamá, la hermana, los primos, todo el mundo está metido en la delincuencia, ¿no? Ya no es la delincuencia unitaria de un miembro descarriado de la familia, sino toda la familia está involucrada, ¿no? Los cupos, ¿quiénes lo cobran? La madre, los que están encerrados, las madres, las hermanas, las esposas. O sea, todo eso indudablemente nos lleva a pensar de que leer a Vallejo hoy es entrar en una etapa de valoración de la parte más humana, ¿no?, del respeto de la vida, del respeto del ser humano por encima de cualquier interés subalterno, ¿no?, de lo político. Yo creo que Vallejo nos lleva a la individualidad, ¿no?, y a comprender los misterios y el dolor ajeno, ¿no?, el dolor humano, que en este caso él lo vivió, pero también lo esparció a través de la literatura, ¿no? Y para terminar, ¿podríamos decir que Vallejo es hoy en día de manera marquetera, es nuestra marca Perú? Claro, Vallejo, aun cuando el concepto de marca Perú se ha implementado recién hace unos meses o el año pasado, podríamos decir que Vallejo siempre simbolizó el Perú en el extranjero, ¿no? Cuando los compatriotas se van de aquí a distintas partes del mundo, Europa, Norteamérica, van al sur, Argentina, Chile, siempre van a encontrar de que, peruano, la tierra de Vallejo. O sea, de alguna manera la intelectualidad que regó Vallejo a través del mundo, por algo sus obras no están, digamos, en más de 50 idiomas no están traducidas. La Universidad de Vallejo ha hecho de que Vallejo de por sí mismo desde hace un buen tiempo, ¿no?, de más de 50 años, Vallejo simboliza el Perú, y cada vez que un peruano vaya al extranjero, Vallejo lo puede salvar, ¿no?, en el sentido, soy de Perú, eres la tierra de Vallejo. Y creo que eso es importante porque Vallejo siempre ha reflejado el mundo andino, ¿no? Tuve la suerte de visitar Santiago de Chuco, la tierra de Vallejo, hace unos años atrás, casi 8 años atrás, y la verdad es de que la gente sigue haciendo peregrinaje a la casa de Vallejo, ¿no? Es una cosa bastante curiosa que todos los años se hace un peregrinaje a la casa de Vallejo, que está en Santiago de Chuco, en la Sierra de la Libertad, y no solamente lo hacen, digamos, los peruanos, lo hace gente extranjera, ¿no? Gente que estudia a Vallejo, viene desde Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, viene a conocer desde dónde viene a hacer un peregrinaje y conocer dónde vivió Vallejo y dónde, digamos, está parte de su historia y su vida personal y familiar, ¿no? Creo que eso es lo que hace que también que Vallejo, pues, sea una marca que trae turistas, ¿no? De alguna manera, sin querer, la Sierra de la Libertad se ve visitada, ¿no?, por turistas extranjeros que vienen a querer conocer dónde vivió y se inspiró Vallejo, ¿no?, parte de su obra que está dispersa en el mundo, ¿no? La verdad que estamos sumamente complacidos por esta entrevista interesante y fructífera, y no nos queda más que decirle que muchas gracias, catedrático Muy Hidrogo. bien, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.